Nos van a rebasar. Los árbitros ya nos están rebasando. Por favor, ayúdenos. Gente de agua, por favor, ya no podemos más. Un grupo policial acude al rescate de una ciudad cercada por bloqueadores. No parecía un trabajo difícil hasta que cae el primer policía. El segundo, el tercero, uno tras otro eran abatidos. Desde lo alto, francotiradores, y en tierra una turba furiosa no les daba respiro. Ya no se trataba de simples bloqueadores, eran hombres que venían de un lugar oculto en el altiplano, venían de México Chico. México Chico no siempre fue así, formaba parte de una zona que se encontraba en guerra durante 175 años, dejando 10.000 víctimas. Era producto del odio encarnizado entre dos ayllus, una antigua forma de delimitar territorios basado en el parentesco. Eran los ayllus del norte de Potosí y del sur de Oruro, parte del brazo armado del antiguo imperio inca, guerreros que se enfrentaban con el único fin de aniquilar a su rival, debido a sus conflictos territoriales. Para esto se valían de cualquier método, no les importaba si eran mujeres o incluso niños. Se rumoreaba que se despedazaban entre ellos y cometían actos inenarrables. Pero el conflicto alcanza otro nivel de violencia cuando los ayllus obtienen armas de fuego, viejos fusiles Mauser que se quedaron de su participación en la guerra del Chaco. Con ello, tácticas más sanguinarias tuvieron lugar, cometían masacres en comunidades enteras y se marchaban dejando pueblos en llamas. Esta cruenta situación hizo que muchos huyeran, a los Yungas, al Chapare y a Chile. Los tres lugares se volverían muy importantes con el paso del tiempo, pero eso sería décadas después, ya que en el año 2000 se da un punto de inflexión. Luego de atacar el Instituto Geográfico Militar, un grupo del ayllu Cacachaca ataca a la comunidad de Sorasora, dejando 50 víctimas, entre mujeres, ancianos y niños, quemando también 25 casas. Esto los puso en la mira del gobierno, que buscó definir sus límites para terminar el conflicto, dejando al ayllu Cacachaca en el sur de Oruro y el ayllu Laime en el norte de Potosí. La ley tardó 14 años en ser promulgada en el gobierno de Evo Morales, que en ese momento afirmó ser de Cacachaca, según información de su primo, quien estaba investigando de dónde eran los Morales. Un dato sin importancia en aquel entonces, pero que años después cobraría mucho sentido. No obstante, una guerra de 175 años dejó una zona empobrecida. La cantidad de víctimas, huérfanos, el robo de ganado y la destrucción de la tierra hicieron imposible cultivar algo. Lo poco que podían cultivar se lo llevaba el granizo y la lluvia. Así lo contaba Marco Condori del ayllu Laime después de marcharse a Sunta Chica, en los Yungas, un lugar muy conocido por albergar la milenaria hoja de coca. ¿Cómo una zona tan empobrecida llegó a esto? Ahí está Estados Unidos 2, allá 3, con 12 por lado, caja 50, allá 4, allá 5, y allá hay un sexto. Y en la puerta había 2 sonidos que estaban armados, 8 sonidos aquí en México Chico. Un preste es una fiesta a una virgen que ha sido con grupos, con más de 20 o 30 grupos nacionales e internacionales, ¿no? Ellos, para contratar un grupo, el más mínimo se paga como entre $3,000 y $8,000. Fiestas costosas y autos de lujo no son nada extraño en la zona que antes era un campo de batalla, y es que la actualidad de estos ayllus es muy diferente a como la dejamos. Luego de aquel pacto de paz en el año 2000, nada nuevo había sonado sobre estas comunidades, hasta 2010, donde medios de prensa de todo el mundo titularon una portada escalofriante: 4 policías linchados y torturados. Los uniformados pertenecían a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos, DIPROVE. Fueron enviados para realizar un operativo antivehículos robados y nunca volvieron. Fueron interceptados en Uncia, uno de los 4 puntos rojos que tienen estos ayllus. Los otros 3 son Calacala, Cacachaca y Chayapata. Esta última, muy conocida por ser la capital de los autos chutos, otra forma de decir autos robados o autos sin placa. Pero no solo se quedaba en contrabando, la policía también sabía que traficaban con sustancias controladas.
Era la forma que tenían para pagar a los criminales chilenos que robaban los autos. Aquí es donde entraban los otros dos lugares, a los que huyeron los habitantes de los Ayllus, los Yungas y el Chapare. Ambos son un lugar perfecto para sembrar la hoja de coca, que era mandada y posteriormente procesada en estos pueblos, que no tenían ningún tipo de control. La guerra librada hace años atrás, sumada a la violencia que tenían estos comunarios, alejó cualquier intento de orden en la zona, y aprovechando esto, plantaron estos laboratorios disfrazados de casas rudimentarias. También tenían la zona muy vigilada, nadie entraba ni salía sin que ellos se enteren, y con el pesado arsenal que traían consigo, hicieron que su negocio ilícito prosperara. Era un negocio redondo, ya que transportaban la coca y la posterior coca procesada en los mismos vehículos chutos, pues al no tener placas, era más fácil abandonarlos si eran pillados. Se habían acostumbrado a caminar a sus anchas. Antes de este hecho, ya se tenían reportes de desapariciones de familias completas, que eran comunarios de zonas cercanas, taxistas que eran linchados, entre otros crímenes, que no llegaban a nada, pues no se dejaba pasar ni a la policía ni a la prensa. El crimen de los policías no fue diferente. Los acusaban de realizar cobros a sus autos chutos, que los amenazaban e incluso les cobraban coimas entre 300 y 400 dólares. De esta forma prepotente, los comunarios admitieron el crimen y se negaron a devolver los cuerpos, a menos que cumplan sus condiciones, como devolverles sus vehículos robados y que encima los legalicen. Por esta razón, el defensor del pueblo, Rolando Villena, tuvo que entrar hasta la comunidad de Sacasaca para negociar. Este pueblo ni siquiera se encuentra registrado en los mapas de Google, pero forma parte del Ayllu Layme. Aquí, el defensor del pueblo vivió días de zozobra, donde estuvo a punto de ser linchado. Sin embargo, con la llegada del ministro de gobierno, Sacha Llorenti, se accedió a la devolución de los cuerpos. Cómo lo logró, nunca se supo. Lo que dijeron en aquella reunión jamás salió a la luz, pero hacía ver que el gobierno de Evo Morales no era tan ajeno a las actividades que ocurrían aquí. No por nada en el funeral solo se escuchaba «Maldito Evo, maldito», un grito desesperado de parte de los familiares de las víctimas que nunca obtuvieron justicia ante una autoridad que intentaba socapar a los Ayllus culpables del linchamiento. Lastimosamente, luego de la desaparición de un testigo clave de 17 años, el juicio se diluyó y a 15 años del crimen nadie ha pagado por este hecho. En su reporte, el periodista Emilio Huáscar Castillo habla con una ex autoridad quien le revela el nombre de este lugar. Es la primera vez que se tiene registro de alguien llamando a esta zona México Chico. Se podía considerar que empezaba en las faldas del lago Popó y terminaba en los cerros de Catavi. Tenía varios puntos importantes, pero su capital, por así decirlo, era Cacachaca, una comunidad oculta entre las montañas de Oruro. Con el tiempo sería refundada por los comunarios con un nombre que hacía alusión a sus actividades relacionadas con el narcotráfico, México Chico. Se hacen llamar a ellos mismos los mexicanos, y se puede ver que imperan los nombres de estados o ciudades mexicanas en los nombres de sus equipos locales de fútbol. Se lo tomaban muy en serio, y ya que se había vuelto el centro de operaciones de todo el negocio criminal que comprendía el altiplano boliviano, pues de todas las comunidades cercanas a estos Ayllus, parecía ser la que más impunidad tenía. No entraban policías, militares, ni cualquier otra persona que no tuviera un permiso previo. Si se hacían operativos policiales, debían ser afuera de Cacachaca. Para ese año la policía ya encontraba autos chutos repletos de pasta o clorhidrato de cocaína, operativos que se incrementaron tras el crimen de los 4 policías, ya que en ese entonces el gobierno aún no estaba coludido con estos criminales, o al menos no de una forma tan obvia. Por eso en octubre de 2012 se hizo una operación militar gigantesca en Chayapata. Esta tierra sin ley, muy cercana a México Chico, se había convertido en la capital de los autos chutos. Toda su economía se movía en base a un crimen. Tenían talleres de refacción, un negocio de falsificación de placas, de autopartes, de elaboración de documentos de propiedad, venta de SWAT, entre muchos otros. Los contrabandistas estaban muy bien organizados y ya hace tiempo habían rebasado a la policía. Por eso tuvieron que intervenir los militares, que encontraron una resistencia que dejó el saldo de 2 víctimas. Era la primera y la última vez en mucho tiempo que se veían militares en esta zona, pues con el tiempo cada vez se hacían menos operativos. Estaba claro lo que estaba pasando, sin embargo, no se sabía la fecha exacta donde el gobierno de Evo Morales pactó con estos comunarios.
Tal vez fue en su estadía en Cacachaca, aquel enero de 2014, cuando promulgó la ley que por fin definía los límites del territorio de los cacachacas y los laimes. Así lo escribe Juan Toro Montoya en un artículo en 2016. Son esos grupos los que controlan buenas porciones del territorio y hacen pactos con los partidos que quieren controlar el voto rural. Como su interés es mantener el control sobre su territorio, pactan con cualquier partido que les garantice que mantendrá sus privilegios en caso de acceder al poder. Por eso es que se puede encontrar siglas de organizaciones que llegaron al poder a través de estos pactos. Así, los territorios sin ley se convirtieron en feudos inescrupulosos que comercian con el voto de la gente. Es la legalidad que controla la democracia. Tenía sentido. En 2014, a tan solo unos meses de las elecciones presidenciales, Evo Morales necesitaba el voto rural y aprovechó esa visita a Cacachaca, luego conocido como México Chico, y pactó con los comunarios, que a partir de ese año demostrarían una lealtad ciega para el presidente indígena, algo que usaría a su favor años después. A cambio, los comunarios vieron reducido el control policial, ya que los altos mandos de la policía cada vez estaban más corrompidos. Ellos manejaban y autorizaban el traslado y posterior comercio de los autos chutos, mientras que en el gobierno, personajes como Felipe Cáceres se encargaban de mantener un falso control en la zona, prosperando así el negocio del narcotráfico. Este hombre era el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, durante los casi 14 años que duró el gobierno de Evo Morales. De todos los ministros que tuvo, fue el único que se quedó tanto tiempo. Era su mano derecha, incluso antes de llegar al poder, ya que fue un importante dirigente de los productores de coca de Chapare boliviano. Cuando Evo llegó al poder, convirtió a Felipe en su zar antidroga, un título que servía solo de adorno. Claro, se encargó de informar muchas veces lo que pasaba en México Chico, pero nunca mandó un gran contingente a la zona. No por nada, posee una fortuna que nunca supo justificar, un patrimonio de 9 millones de bolivianos, superior al del presidente y el vicepresidente juntos. Este hombre jugó un papel importante en ocultar lo que pasaba entre los cerros del altiplano, junto con el ministro de gobierno de aquel entonces, Carlos Romero. Ocultaron intervenciones y ataques de los comunarios a policías, ya que en el reporte de Emilio Castillo, un ex agente antidroga de identidad anónima, afirma que en septiembre de 2016, la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, FELCN, realizó una incursión en México Chico, de la cual tuvieron que huir, luego de ser atacados por los comunarios. Varios efectivos resultaron con heridas de bala. Datos como estos nunca salieron a la luz, por órdenes de estos hombres. Lo curioso es que, aun con la protección que les brindaban, los tenían muy bien estudiados. El periodista informa que en un documento de inteligencia de la FELCN de aquel entonces se encontraban las rutas de la coca que venía desde el Chapare y los Yungas. Pasaban por Toro Toro y luego Uncia, otro punto del que ya hablamos. Aquí llegaban de 2 a 3 camiones de pasta base, pero también la hoja de coca, que era repartida entre 190 puntos diferentes entre el norte de Potosí y el sur de Oruro. 40 eran puntos fijos bien conocidos por la policía, pero los otros 150 eran pozas de maceración que estaban asentadas en pueblos fantasma, que fueron construidos específicamente para ocultar estos pozos. Estas poblaciones aparecen y desaparecen constantemente, como si nada, entre la oscuridad y en medio de las montañas, sin lograr ser detectados. Luego transportaban el producto hasta Chile, por cualquier método, ya que también usaban avionetas. Un caso de estos se dio en 2016, cuando una Cessna 310 se estrella en Cayampani, a tan solo 17 kilómetros de México Chico. A bordo estaban 2 tripulantes, un ciudadano proveniente de Brasil que supuestamente era el piloto y un hombre desconocido. Al caer, el piloto no sobrevivió y el otro ocupante fue rescatado por una camioneta Toyota color rojo, que para sorpresa de nadie no tenía placas. Un grupo de personas salió de esta, roció de gasolina toda la avioneta junto con el brasileño. Luego huyeron del lugar, tratando de no dejar rastro de aquel accidente. Todo esto fue informado por un testigo que lo vio todo. La policía llegó tarde, encontrando solo restos del avión y lo poco que quedó del piloto. Lo único que pudieron rescatar fue una ficha técnica escrita en portugués, lo que daba cuenta que la aeronave salió desde Brasil. En tanto, el hombre desconocido fue sepultado en Colquechaca. Así lo reportó Radio Pío XII de la red Herbol. El sujeto era solo un número más,
para estas organizaciones criminales, que incrementaron los crímenes por sicariato en la zona, pues en 2018 los cuerpos de 4 hombres fueron encontrados en la carretera Oruro-Yuni, cercana a Condocá, otra comunidad que se encontraba en esta zona roja. Estaban envueltos en plástico y uno tenía una manta encima. Los efectivos que acudieron al lugar coincidieron en que les quitaron la vida en otro lugar y solo los dejaron allí. Los 4 hombres provenían de Santa Cruz y habían sido reportados como desaparecidos el 26 de agosto de ese año. Se presumía era un ajuste de cuentas, ya que los comunarios de la zona ya habían cruzado el altiplano llegando hasta tierras orientales, donde prosperó su otro negocio, el contrabando de autos, solo que esta vez ya no lo hacían solos, recibían una ayuda que ya se venía a venir, la policía boliviana. Un autochuto es un vehículo sin placas ni documentos, ingresado de manera ilegal, por lo que un chutero vendría a ser la persona que se dedica al contrabando de estos vehículos. Por difícil de creer que parezca, ser chutero se ha vuelto un estilo de vida. Existe una cultura de impunidad, una chutocultura. Tan solo buscando chuto en redes sociales se puede ver todo el mundo que hay detrás de esto. Clubes, fiestas ostentosas, orquestas con canciones bien producidas hablando de la vida del chutero como si se tratase de un trabajo decente y bien habido. Las chutocumbias son lo que suena en México Chico y alrededores. Por eso ser chutero se ha vuelto famoso entre estos pobladores. Hasta les provoca orgullo. No por nada usan redes sociales sin ningún miedo, mostrando sus caras y el dinero mal habido que pueden llegar a ganar. Usan TikTok como una especie de catálogo, mostrando los vehículos robados que muchas veces son encargados. También muestran sus encuentros con la policía y los militares, como si de una película se tratase. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? La respuesta es fácil. Un vehículo en Bolivia puede llegar a costar hasta 3 veces más de lo que costaría en cualquier otro país, debido a los altos impuestos. Por eso, aquellos pobladores que huyeron de la guerra de los Ayllus para ir a Chile fueron los primeros en ver un negocio en esto. Los mismos comunarios lo admitían. Cambiaron las mulas por los autos chutos. Las usaban para el transporte de carga, como una herramienta de trabajo, y con el tiempo ya era común verlos transportando sustancias controladas. Esa era la forma de pago que tenían para los chilenos, colombianos y venezolanos que robaban los vehículos en distintas regiones de Chile, sobre todo en Iquique, Calama y Antofagasta. Luego cruzan por algún punto fronterizo, conocido o no tan vigilado, como el Hito Cajón, Colchané, Oyahue o Charaña. Si no pueden, buscan pasos no habilitados, sectores desérticos de la pampa del Tamarugal y algunas rutas mineras abandonadas. Una vez en Bolivia, cruzan caminos secundarios hasta llegar a la carretera asfaltada principal. Pueden pasar por el Salar de Coipasa, Tambo Quemado o por el Tata Zabaya, un volcán al que estos contrabandistas le rinden culto, sacrificando incluso humanos. La prueba, una noticia de agosto de 2018. Mientras pasteaba llamas, una mujer, alertada por su perro, se dirigió hasta unas rocas en la falda del volcán. Lo que vio le heló la sangre. Era el cuerpo de un bebé, rodeado de hojas de coca y botellas de alcohol. Se notaba con obviedad que era un altar de sacrificio, algo lamentablemente común entre los contrabandistas. Se dice, entre ellos, que el volcán hambriento siempre les pide sacrificios. A cambio, obtienen prosperidad para su negocio criminal. Esto ayuda a entender hasta dónde son capaces de llegar con tal de seguir con el contrabando. Una vez en México Chico, Chayapata y toda esa zona entre Potosí y Oruro, su ruta no hace más que comenzar. De ahí son llevados a distintas ferias ilegales, donde estos autos se comercializan. Según un informe del Comando General de la Policía, hasta 2022, 52 poblaciones eran consideradas zonas rojas de chuteros, es decir, allí se vendían los autos con total impunidad. Un ejemplo de estas es Yapacaní, una ciudad actualmente controlada por el narcotráfico, al ser la conexión entre Santa Cruz y el Chapare. También se ha vuelto un punto ideal para vender autos chutos en el oriente del país. Adicionalmente, la policía identificó otros 67 puntos de presencia de autos ilegales en zonas como Caranavi, Camiri o Villatunari, donde la misma alcaldía optó por regular la presencia de estos motorizados. Así lo cuenta Pedro Soruco, nombre ficticio, en un reportaje de Los Tiempos. En Caranavi, en Roboré y otros les han llegado a dar placas de solo circulación en esos lugares.
Viajé hace unos 5 años por Caranavi y allí hasta había unos vigilantes que tenían la misión de avisar si venía la aduana o algún operativo. De haber sucedido eso, medio pueblo salía decidido a hacerlos escapar. Queda en evidencia que ante tal dificultad de conseguir un auto legal y una mafia de contrabando que solo hacía más que crecer y crecer, solo salían 2 sectores, o mejor digamos, 2 mafias beneficiadas. Unos eran los vendedores de combustible, una mafia creada a partir de una necesidad, ya que en territorio boliviano está prohibido vender gasolina o diésel a vehículos indocumentados. Por eso lo hacen en la ilegalidad, en turriles o bidones, cobrando más del precio original de venta. Allí yace la ganancia. La otra mafia es la que conecta todo lo que hemos hablado hasta el momento, la que maneja a los aduaneros, a los policías y militares que dejan pasar estos vehículos en la frontera. Aquí es donde se involucran los allegados al poder, el gobierno. En 2022, un reportaje de un medio chileno develó toda una caja de Pandora. Policías de alto rango, comandantes, autoridades e incluso políticos se vieron involucrados en la red de contrabando más grande jamás vista en el país. Se entendía que los policías y militares dejaron de cobrar coimas para administrar ellos mismos la red de contrabando. Dejaban pasar los autos, los legalizaban clonando placas y no solo eso, también los vendían en estas ferias ilegales. El reportaje de Mega Noticias nos mostraba la ruta de Hugo Bustos, un ex carabinero que era el líder y fundador del GBB, Grupo de Búsqueda de Vehículos, una ONG que se daba la tarea de recuperar vehículos robados en Chile, sin importar que estos vehículos ya no se encontrasen en su territorio. Ni bien empieza el video, Hugo muestra datos alarmantes. En Chile, cada semana se reportan 8 vehículos robados que se encuentran en Bolivia, y lo peor, un 10% de estos vehículos se encuentra en posesión de un ciudadano común que lo habrá comprado en alguna feria ilegal, pero el otro 90% está en manos de alguna autoridad boliviana. Por eso, Hugo, que ya tenía 10 años en ese trabajo, ya sabía que solo podía recuperar vehículos de 2 formas: la legal, con aduanas y la policía interviniendo, o la otra, simplemente huir con el vehículo y usar rutas chuteras para pasar a Chile. En aquella ocasión, creyó que podría hacerlo por las buenas, al tener el contacto de Rolando Telles, el subdirector de DIPROVE en Santa Cruz, pero ante la ausencia de este, decide ir a ver dónde estaba el vehículo, encontrando una lujosa casa que pertenecía, ni más ni menos, a un policía, Raúl Cabezas Pantoja, otro teniente coronel, jefe de la policía fronteriza de Uyuni, un lugar que forma parte de la ruta de Chile a México Chico. Ante esta escena, el equipo de periodistas y recuperadores no les queda más que esperar a Coronel Telles, y aprovechando este tiempo, se van, sin saberlo, a una de las ciudades más peligrosas del país, Yapacaní, a ver una feria de autos chutos. Aquí encuentran un vehículo robado en Chile, y Hugo increpa al vendedor de autos. Este, sin explicarle mucho, decide llamar supuestamente a un comandante de la policía. Mi coronel, buen día. Tengo un caso de alguna de la SDB de Chile, que tiene documentación, todo. Puede venir aquí a Yapacaní, mi coronel, su gente puede mandar para que verifiquen todo. Llegaron de Chile. Según el investigador, ese hombre no era nadie más que el teniente coronel Rolando Telles, quien se suponía ayudaría a Hugo, ahora lo estaba amenazando. El señor comandante Rolando me dice que son parte de los que les pagan a los oficiales. Estos. Sí, que no nos metamos acá y que él también tiene sus vehículos a la venta aquí. ¿Quién? El comandante ruso me dijo que está averiguando con Interpol por dónde entramos. Ah, te amenazó. Sí. Ante este mal panorama, deciden recuperar el vehículo por sí mismos. Pero viendo que el vehículo estaba bien resguardado en otro domicilio y habiendo agotado todas sus opciones, deciden llamar a Coronel Cabezas y pedirle de buena forma que devuelva el auto. Solicitarle de muy buena fe de que llegáramos a una devolución en la cual usted no va a salir afectado en nada. Esto es totalmente un acuerdo entre los dos y usted después no me va a ver nunca más. Pues. Sí, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Sorpresivamente, el policía deja el vehículo abierto con las llaves dentro, dándole la oportunidad a Hugo de recuperar el auto y terminar con su búsqueda. Pero en Bolivia apenas empezaba el escándalo, ahora sí, internacional, que generó este reporte.
fuerzas del orden. Otro escándalo de la policía boliviana. Hay vinculación de altos rangos de policías. Si bien todo lo visto hasta ahora no era nuevo, era la primera vez que se exponía este negocio criminal de una forma tan masiva y tan mediática. Las repercusiones no se hicieron esperar. Ambos oficiales fueron detenidos y apartados de sus respectivos puestos. Le siguió una limpia DIPROVE en Santa Cruz. Más de 130 policías fueron implicados en esta mafia de contrabando. Se pensó al principio que los 130 funcionarios de DIPROVE habían caído junto con la mafia. La realidad era otra. Realmente solo 22 policías fueron apartados y ninguno de los dos comandantes fue dado de baja, como afirmaban algunos medios chilenos. El coronel Rolando Telles fue el primero en salir libre. En tanto, el otro coronel, Raúl Cabezas, fue quien más tiempo duró preso, debido a que ya tenía un antecedente ante los medios, una grabación donde agredía de manera brutal a su esposa en plena vía pública. Por eso a la policía se le hizo más difícil ocultar sus rastros. Sin embargo, a diferencia de Telles, al coronel Cabezas sí se lo vio prendido, esposado y encarcelado, pero luego de un año, cuando ya no figuraba en los titulares de la prensa, fue liberado del proceso penal que tenía en su contra, y tan solo un mes después ya estaba exigiendo la supuesta restauración de sus derechos, pidiendo ascender de grado. Esto fue denunciado por la diputada María René Álvarez. Este nefasto episodio sirvió para exponer este negocio, en el que estaban implicadas importantes autoridades, y como una bola de nieve, con el pasar de las semanas, se develaron muchos otros casos, como la casa rodante robada en Iquique, que se encontraba dentro de un regimiento militar en Oruro. La misma pudo ser recuperada luego de la denuncia de su dueño. Ese mismo mes era dado de baja el capitán Javier Alberti, otro policía implicado en el robo de un camión en Chile. Él ya tenía otros antecedentes y acusaciones. En junio de 2022, el investigador Hugo Bustos, al cual ya presentamos, lo acusó de internar autos robados a Bolivia y también de extorsionar a ciudadanos chilenos que buscaban recuperar sus movilidades. Entre otros de sus antecedentes se podían ver extorsión, amenazas, transporte de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas y el último por el que finalmente cayó, robo agravado. Mientras vestía de civil, agredió a un transeúnte tratando de extorsionarlo. Pensó que no lo reconocerían por llevar gorro y barbijo, pero lo grabaron y reconocieron su tatuaje en el brazo, siendo detenido en otra bochornosa escena. Triste imagen que contrastaba con la que quiso dar en 2019, la de un héroe, luego de salvar a un joven de saltar de los puentes trellizos, imagen que se hizo viral y con la que se identificó al policía que para ese año ya tenía un montón de antecedentes que salieron a la luz luego de esta acción. En ese momento él afirmó que solo trataban de difamarlo, declaración que se comió la prensa e incluso periodistas muy reconocidos, publicando en redes sociales los documentos que probaban que este criminal no tenía antecedentes. Cabe recalcar que desde el primer escándalo, el investigador Bustos ha sido contactado por medios bolivianos cada vez que surgía un nuevo escándalo. Por ende, ha ido revelando varios nombres de importantes autoridades, que conoce gracias a su trabajo en el grupo de búsqueda. Entre los oficiales que barajó se encuentra el comandante de la policía en Santa Cruz, el coronel Eric Holguín, a quien acusó abiertamente de contrabando de autos, narcotráfico y tráfico de armas. ¿Recuerdan el comandante Eric Holguín, el policía de Bolivia con el grado de coronel que mantenía vehículos robados? Coronel Holguín fue uno de los denunciados que mantuvimos dentro de un proceso donde el Ministerio Público en Bolivia hizo, se podría decir, una vista gorda y totalmente y mágicamente desapareció todo el proceso. Bueno, ese mismo coronel que nosotros venimos denunciando por hechos de corrupción en el tema de contrabando de vehículos, intercambio de vehículos robados por droga, tráfico de armas, ese mismo coronel es el coronel que incluso estuvo en conversaciones con el antiguo director de DIPROVE de Santa Cruz. Pero Hugo no fue el único que presentó acusaciones en contra de la policía. También lo hizo el ex capitán de la policía, Edman Lara, quien ya venía denunciando hechos de corrupción dentro de la policía. En diciembre de 2023, mientras el coronel se encontraba en una conferencia de prensa, el ex capitán, con celular en mano, reclamaba la recepción de una denuncia, cosa que no fue bien recibida por el coronel, quien pierde los estribos y, sin importarle la presencia de los medios de prensa, agrede a Lara, sometiéndolo y llevándolo hasta otro lugar, hasta que entra en sí
y se percata que todos los medios de prensa lo estaban grabando. Esta vergonzosa escena y las anteriores denuncias le costaron su ascenso a coronel. No obstante, se siguió desempeñando en su puesto de manera normal. Lo llamativo de esto es Edman Lara, el hombre que hoy en día se perfila para ser vicepresidente. Ahora quiere legitimar los crímenes que denunciaba en su pasado, al prometer la legalización de los autos chutos. No hace falta decir que el simple hecho de que un candidato al poder prometa esto ya incrementa crímenes estrechamente relacionados con los autos chutos, como el sicariato o el narcotráfico, ya no solo en Bolivia, también en los países vecinos, donde ya ha generado repercusiones. El robo de autos ha aumentado en nuestra región y va a seguir aumentando porque un candidato presidencial boliviano anunció que va a legalizar todos los autos indocumentados que estén allá, incluyendo los que han sido robados en nuestra región. Otro nombre que dio Bustos fue del capitán José Aldunate, quien en febrero de 2025 fue fulminado por 2 hombres mientras salía de su casa. Parecía una venganza o un aviso hacia las fuerzas del orden, pero más temprano que tarde surgieron teorías en base a la vida de Aldunate. El mismo Edman Lara dijo que el capitán gozaba de privilegios, se dejaba crecer la barba y ni siquiera trabajaba, además de apuntar su ostentosa casa que un simple capitán de policía no podría costearse. Peores fueron las acusaciones de Hugo Bustos, quien hace 3 años presentó denuncias contra Aldunate, que en ese entonces tenía el grado de teniente, al estar relacionado con el escándalo de Diprove. Se lo encontró dentro de grupos donde coordinaban el intercambio de autos chutos por droga y armas. Además resaltó que se encontraba en posesión de un auto robado de origen chileno, el mismo en el que perdió la vida. Se puede apreciar que en los vidrios mantiene grabada una identificación vehicular, una placa patente que es de Chile. ¿Quién es Aldunate? Bueno, Hugo. Bueno, el antecedente que tenemos de ese, cuando se presentó que había un intercambio como de vehículos robados con de comercialización de la frontera y había un policía implicado. Se presentaron todos estos antecedentes. ¿Qué pasó? No le pasó absolutamente nada. No le pasó nada, siguió su trabajo normal. Presentar antecedentes en Bolivia no te sirve de nada. ¿Este capitán habría estado involucrado entonces en tráfico de vehículos? ¿Los intercambiaba por droga? O sea, no solo estaba vinculado a un tráfico de vehículos robados desde Chile, sino también al narco. Exactamente. Es, por no decir mucho, curioso cómo estas autoridades logran ocultar sus rastros y salir con impunidad, pues este negocio no se termina con los policías corruptos, ha escalado también al gobierno, afectando a autoridades tan importantes como el propio presidente de Bolivia, Luis Arce, cuando en 2023 regaló un auto al CONAMAC debido a su aniversario, vehículo que fue robado en Chile en 2018. De esto se dio cuenta nuevamente Hugo Bustos, al notar el logo de una automotora chilena en el auto. Se contactó con el CONAMAC y por suerte el vehículo pudo ser devuelto. Este caso resultó con un buen final. Lastimosamente no todos terminan así. Tal fue el caso de Mario Bello, un ex trabajador minero de 55 años. Él tenía un camión amarillo de tolva azul que compró con los 16 años de su trabajo para trabajar en su natal Calama. Desgraciadamente, el 26 de junio de 2023, él sufre un robo y comienza su trágica historia. Las deudas no le dejaban quedarse con los brazos cruzados, por lo que decide emprender un viaje hacia Bolivia en compañía de su yerno Luis Alfredo Anza, otro compatriota chileno y 2 guías bolivianos. Pasó por cercanías de Ollagüe, por un paso no habilitado. Allí ve la primera vista sobre su camión, una marca de pintura de la tolva en una de las rocas donde a duras penas el camión había pasado. Esto lo anima a seguir con su camino hasta Bolivia. Una vez ahí, otros camioneros bolivianos lo ayudaron con la búsqueda ante la inoperancia de la policía boliviana y el caso omiso que le hicieron en su propio país. No obstante, fue una llamada anónima desde Antofagasta que le da el paradero de su auto. Se encontraba en México Chico. Estos ciudadanos chilenos no sabían que estaban entrando a la Boca del Lobo, la zona roja de México Chico, marca Cacachaca. Allí, por fin vieron su vehículo, le tomaron unas fotos y se fueron, con el fin de denunciar el hecho. Sin embargo, al poco tiempo, otro auto los chocó de frente, luego se dio la vuelta y los empezó a perseguir, abriendo fuego. 2 autos más se unieron, esperándolos en una curva, armados con pesadas metralletas. Pero el primer auto que los venía siguiendo logra detenerlos. Se llevan a su ahijado y antes de que el hombre pudiera reaccionar, se da cuenta de que no podía caminar. Una bala lo había dejado parapléjico.
Por suerte, la hija de Mario, quien se encontraba en La Paz, tenía su ubicación, logró denunciar la emboscada y un total de 250 efectivos se dirigieron a la zona. De este operativo se logró rescatar a Mario, se aprehendió a 14 personas y se identificó a los responsables del ataque, los hermanos Hipólito y Omar Mamani Mamanillo, alias El Escáner y El Viejo respectivamente. Llamaba la atención que Hipólito, en 2021, realizó una ostentosa fiesta en México Chico. Esa fiesta duró 4 días, en agosto de ese año. Sobre estos dos hombres no he encontrado más información, sino su paradero aún desconocido. No se sabe si escaparon al exterior o si siguen rondando por la zona roja de Oruro. Pero si de esto eran capaces los pobladores de esta zona, solo por un camión, imaginen lo que harían por su líder, el hombre y el gobierno que los ayudó a prosperar su negocio criminal por décadas. Veamos entonces el lado más brutal de México Chico. Recuerden que tenemos activa la opción de miembros, con la que puedes ayudar al canal, además de obtener otros beneficios. Y si no, puedes dejar tu like, comentar y compartir el video con tus amigos. Sin más que decir, continuemos. Evo Morales y su partido, el MAS, Movimiento al Socialismo, tienen una estrecha relación con México Chico. Un común denominador en todos los casos de este video son las declaraciones de afines a Evo o a su partido. Durante años, estos negaron la existencia de México Chico, empezando por el propio Evo Morales en 2022. Con más información, Evo Morales niega la existencia de México Chico, denuncia que es un ataque al Chapare. No quiero imaginarme que este ataque de este investigado Hugo Bustos chileno, que no venga a ofender acá, a provocar, con mentiras. Eso es lo más triste, ¿no? Y haciendo decir que México Chico. Y sus más fieles servidores, senadores del MAS, como Leonardo Loza. No hay ningún México Chico en Bolivia. En Bolivia no hay ni una comunidad con ese nombre, así que... O Héctor Arce. ¿Y usted conoce, diputado Arce, México Chico o no? Bueno, no, al menos una canción sí, ¿no? He escuchado una canción que hace referencia a México Chico, creo que es de los Beats de México, algo así. Y bueno, algunos desubicados, vamos a llamarlo así, desubicados, le ponen ese nombre a un territorio, a una región de nuestro país. También lo hicieron el actual presidente, Luis Arce, y su exministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Hago un llamado de atención al ministro del Castillo, que me trató de mentiroso, que no existía México Chico. El año 2022 la entrevista está de respaldo, donde dice el ministro del Castillo que no habla de supuesto, siendo que le estamos presentando documentación física, más los antecedentes de las organizaciones, personas específicas. Luis Arce dijo que no existía México Chico y Evo Morales me trató de que era un mercenario. Obviamente esto fue antes de la pelea del presidente con Morales, la cual los distanció y los volvió enemigos no solo políticos, pero cuando su relación todavía era buena, tanto Luis Arce como Eduardo del Castillo se encargaron de negar la existencia de tal lugar. No sorprendía, viniendo de un hombre que ha sido vinculado con un importante narcotraficante uruguayo y que hoy en día, lastimosamente, es candidato a la presidencia. No obstante, como dije al principio del video, los nexos del gobierno con México Chico se remontan a Evo Morales, el hombre que en su momento afirmó ser de Cacachaca. Ayudó mucho a que prospere otro negocio criminal, uno del que todavía no hablamos. Entre 2011 y 2017, Evo Morales implementó los programas Mi Agua y Mi Riego para proyectos de riego, buscando mejorar la producción agrícola, pero no se usarían con este propósito. Retomando el reportaje de Emilio Castillo, se nota que después de la pandemia, los pobladores optaron por ampliar su negocio, esta vez con la marihuana, y no cualquiera, sino una variación que potencia su poder alucinógeno. Esto se descubrió luego de algunos operativos de rutina en cuarentena, en el gobierno de transición de Yanine Áñez. Estos cultivos eran plantados en viveros beneficiados por los proyectos de Morales. Están sembrando marihuana en carpas solares usando riego que justamente ha sido con recursos del Estado. Para 2018, como se puede ver en Google Earth, casi ni existían, pero para 2020 en adelante...
Estos viveros se extienden por toda la zona norte de Potosí y sur de Oruro, hasta en los lugares más recónditos a los que solo tenemos acceso mediante Google. Se pueden encontrar cientos, por no decir miles de viveros de cannabis. Esta es una razón más por la que los comunarios de estos ayllus defienden a muerte a Morales. Cualquier cosa que suponiera un peligro para la permanencia de Evo o del MAS también era un peligro para estos criminales, pues harían lo que sea para salvar el gobierno que los ayudaba a quedar impunes. El primer episodio que probaba esto pasó en 2019, cuando Bolivia vivía un estallido social luego del descarado fraude electoral de Evo. La población se levantó en defensa de la democracia. Conflictos surgieron en todo el país, siendo su punto focal la sede de gobierno. Fue por ello que muchos sectores del interior del país buscaban ir hasta La Paz para continuar con sus protestas en contra del presidente. Así es que partieron muchas caravanas de distintos puntos del país. Una de ellas fue la Caravana del Sur. Estaba compuesta de 11 buses y a bordo se encontraban cívicos y universitarios, procedentes de Sucre. Estos fueron interceptados y emboscados, cerca del límite de La Paz-Oruro, en la localidad de Vila Vila. Desde allí se podía divisar el uso de armas de fuego, dinamita y rocas. Por suerte, no hubo víctimas fatales, aunque se reportaron torturas y abusos a las universitarias de la caravana. Lo peor sucedería el día siguiente, el 10 de noviembre, el mismo día que renunciaría Evo Morales. La segunda caravana, con 70 buses y 2.500 cooperativistas mineros provenientes de Potosí, cruzaba las faldas del lago Popó y ya se podía considerar que se encontraban en la zona roja de México Chico. Para ese momento se encontraban a tan solo 20 kilómetros de Cacachaca y al ver el paso bloqueado, una comitiva se acercó a negociar el desbloqueo, pero más temprano que tarde se veían huyendo ante la ráfaga de balas de los cacachacas. Las grabaciones son de terror. Se puede oír claramente el silbido de los disparos. ¿Escuchan el sonido? Necesitamos ayuda. Lo único que alcanzaron a hacer fue cubrirse de las balas, esperar y luego huir. Por desgracia para este punto, 6 mineros ya habían sido alcanzados y otros 2 perdieron la vida. Llama la atención que para ese año la población aún pensaba que estos comunarios solo portaban antiguos fusiles Mauser que distaban de las poderosas armas que tenían a su disposición. Esta noticia se vio opacada debido a la renuncia de Evo Morales horas después, y ya con otro gobierno se logró capturar a los autores materiales e intelectuales del hecho. 3 hombres plenamente identificados como comunarios de Cacachaca, el más notorio, el exdiputado del MAS Rosendo Copa Mamani. Luego, el 15 de enero de 2020, otro hombre de 27 años del mismo ayllú fue detenido en Oruro. Estaba siendo buscado por su participación en el crimen de los 4 cruceños que revisamos al principio. Cuando lo arrestaron, sorprendió con su declaración, pues afirmó que el autor material e intelectual del crimen de los 4 hombres era su tío, Rosendo Copa. Este hombre permaneció apresado por 1 año en aquel gobierno de transición, pero el 26 de noviembre de 2020 es liberado, en efecto, a tan solo unos días de la posesión de otro presidente del MAS, Luis Arce. La historia de Rosendo no terminaría aquí. También estará involucrado en el caso más reciente y más mediático hasta el momento, el cerco a Yayagua. A lo largo de 2024 y 2025, Bolivia ha vivido un problema constante. Su nombre, Evo Morales. El hombre que una vez estuvo en la cima del país andino, hoy en día se resguarda tras los últimos cimientos de su imperio. Primero fueron los cargos que pesaban en su contra, demasiados a decir verdad, temas para otro video. Su respuesta y defensa fue simple, lo que mejor sabe hacer y lo que lo llevó a ser presidente la década pasada, bloquear caminos. Al tener su búnker en el Chapare, que se encuentra en medio de Bolivia, bloquear las carreteras del país se le hace fácil y efectivo, causando un gran daño a la economía y a la población en general. En 2025 no fue diferente, solo que esta vez la razón no fueron sus órdenes de aprehensión, sino su imposibilidad de habilitarse como candidato presidencial en las elecciones de 2025. La razón es simple e irónica a la vez, pues la propia constitución que promulgó en 2009 le impide ser candidato por tercera vez, y al ya no estar en el poder, luego de su ruptura con Luis Arce, ya no pudo usar al Estado a su favor, como lo hizo en 2019. Por eso, él y sus aliados tomaron medidas más extremas, como amenazas por parte de sus seguidores a vocales del tribunal. Por eso desde aquí
Si ustedes no liberan, si ustedes no hacen respetar la democracia, mañana haremos conocer quiénes son sus familiares. Porque lamentablemente, porque si no es a las buenas, va a ser a las malas con ustedes. O incluso a la población en general, siendo estas las terribles declaraciones de Ruth Nina, una aliada política de Morales. Y ese día, hermanos, el Tribunal Electoral y el gobierno, en vez de contar votos, va a contar muertos. Eso es lo que va a pasar. Empero, las peores venían de sectores del país fieles a Morales, como el Chapare, donde ya se nota su organización digna de un cártel mexicano. Ahora sí, digan bala, vamos a meter bala. Que se atrevan a venir al trópico de Cochabamba. O la de México Chico, en la que nos enfocaremos en esta ocasión. A los Verde Olivos, que vengan acá para afrontar ¡Cesa puño a puño! ¡Cesa bala a bala! Así defendían los bloqueos que se extendieron en los puntos donde Morales tenía un gran apoyo, pero no solo eran palabras. Alrededor del país creció la violencia en los puntos de bloqueo, impidiendo el ingreso de víveres, alimentos, ambulancias y en ocasiones comunidades enteras se veían cercadas. Para el 10 de junio de 2025, Yayagua no era más que otro de tantos puntos de bloqueo alrededor del país. Esta es una pequeña ciudad que se encuentra dentro de la zona controlada por México Chico. Sin embargo, no es un punto rojo tan notorio a comparación de Caracala, Unce o Chayapata. Por eso se hizo un bloqueo a pocos kilómetros de la ciudad, liderado por los ayllus Cacachaca y Laimes, enemigos en su momento, pero que hoy estaban unidos para defender los intereses de su líder, Evo Morales. El conflicto comenzó la mañana del martes 10 de junio, cuando una marcha a la cabeza del alcalde de Yayagua partió rumbo al bloqueo. Estaban portando banderas blancas y solo pedían una cosa: desbloquear el camino momentáneamente para dejar pasar alimentos y a unos universitarios que se quedaron varados al otro lado. No fueron escuchados y, como ya vimos anteriormente, los ayllus reaccionaron violentamente, enfrentando a los pobladores con piedras y dinamitas. En cuestión de tiempo, la marcha y la policía local habían sido rebasados. Así llegaban las primeras noticias de la invasión de la ciudad, mediante videos en redes sociales, que hacían ver cómo los bloqueadores ingresaban violentamente a la ciudad, saqueando, destrozando y quemando negocios a su paso. Para este punto la resistencia ya era nula, lo que les permitió entrar en la plaza principal, donde se encontraba un retén policial, del cual no quedó nada. Se robaron equipamiento, documentos y destruyeron todo lo demás. No obstante, la población aprovechó esto para reagruparse y enfrentar una vez más a los bloqueadores, a fin de echarlos de la ciudad. Los peores heridos vendrían de este enfrentamiento, pues un video mostraba cómo los bloqueadores portaban y hacían uso de armas de fuego. Esto alarmó al país entero, ya que para ese momento la población en general los creía simples bloqueadores, no imaginaban de lo que eran capaces. Pero en horas de la tarde, los medios ya confirmaban lo que se temía: 37 heridos, varios con heridas de bala, que no podían ser atendidos en un hospital abarrotado y que encima carecía de los recursos que los propios bloqueadores no dejaban entrar. Ya en horas de la noche, la ciudad se encontraba repleta de barricadas, creadas improvisadamente por los ciudadanos, a fin de impedir el paso de más bloqueadores. Las calles repletas de vecinos, haciendo vigilia al calor de las fogatas, inevitablemente evocaban recuerdos del estallido social de 2019, cuando la paz, de la misma forma, era cercada por afines a Morales. E igual que en aquella ocasión, lo peor vendría al día siguiente. Debido a la alarma provocada, la mañana del miércoles se enviaba un fuerte contingente policial a fin de despejar el camino a Yayagua, entrar a la ciudad y salvaguardar a la población. Desde ya se podía ver una policía en desventaja, entrando por la carretera que era fuertemente atacada por los cacachacas desde las montañas. Armados con ondas y dinamitas, hombres e incluso mujeres lanzaban piedras a los buses. Otros tantos causaban aún más daño, haciendo rodar rocas más pesadas que preparaban el terreno para la masacre que vendría horas después. El hecho comenzó en el sector de Aguascalientes, a pocos kilómetros de la entrada a Yayagua. Allí fue donde los bloqueadores doblaron recursos para capturar a los buses. La mayoría logró huir. Sin embargo, un bus, debido a desperfectos, no pudo arrancar, quedando a la merced de los bloqueadores, que lo saquearon, destrozaron y lo quemaron hasta dejarlo inservible. Los oficiales dentro de este bus fueron los que peor suerte corrieron. Aproximadamente 15 de ellos lograron huir en otro bus, el último que quedaba.
Don José Luis era el chofer que se quedó esperando, aun cuando la orden era salir lo más rápido posible. Así lo contó en una entrevista. No, pues yo tenía que agarrar mi bus y arrancarme, pues. Pero no, también mi corazonada me dijo no podía dejarse ahí solos. He empezado a coser y toda esa loma bien estaba lleno de ondeadores, con piedras. Y empiezo a gritar de abajo, ¡cierran las cortinas! Lo único mira es que cierran las cortinas para que no entren las piedras. Don José Luis cuenta que en el sector del Golfo sintió que ya no tenían escapatoria. Pensó en ocultarse en su camarote mientras los atacaran, hasta que vio llegar a los pobladores de Yayagua al lugar. Los pobladores de Yayagua fueron quienes lograron rescatar a los últimos policías que pudieron. Lastimosamente, muchos otros se quedaron. Escuadrones enteros fueron capturados por los bloqueadores y llevados en contra de su voluntad hasta comunidades cercanas. Sobre su destino no se sabría nada hasta horas de la noche. Mientras tanto, los demás contingentes junto con la población entraban triunfantes a la ciudad, con un semblante de confianza, sin temor a decir lo que callaron tanto tiempo. Estos tienen su negocio oculto por aquí, es un secreto a voces, como han dicho, el segundo Chapare. Estos ánimos cambiaron cuando cayó el primer policía, el subteniente Brian Barroso Rodríguez, de tan solo 22 años. Había comenzado su servicio ese mismo año, se encontraba junto con su escuadrón cuando fue interceptado por un francotirador que fue fulminante. A la distancia se lo podía ver caer y luego ser auxiliado por sus compañeros. Lo que hasta ese momento eran solo rumores se estaba confirmando. Los bloqueadores no solo portaban armas de grueso calibre, también tenían gente entrenada campeando la zona. Eran aproximadamente 4 francotiradores, apostados en zonas estratégicas de la ciudad, que apuntando a policías y civiles por igual, fueron captados rondando la zona, en fotos de baja calidad, y otros cuantos fueron avistados por drones. Pero sin tiempo para procesar lo que estaba pasando, empezaron a caer más policías, cada caso peor que el otro. En un video que por obvias razones no puedo poner completo, los pasajeros de un bus grabaron los últimos momentos de otro subteniente, Carlos Zapata Tola, cuando era interceptado por una de estas turbas furiosas, que descargó toda su ira contra su humanidad, dejándolo abandonado en medio de un río. Horas más tarde se anunciaban estas dos como las primeras víctimas fatales del enfrentamiento, pero a la vez que sucedían estos hechos, se debatía el destino de los oficiales que no alcanzaron a escapar de Aguascalientes. Mediante el relato del teniente Miguel A., se podía saber qué le sucedió a 7 de estos oficiales. Luego de perder la última flota, fueron acorralados, los despojaron de su uniforme y de su equipo, sus cascos, chalecos y botas, quemaron su equipamiento enfrente de ellos. Lo que siguió fueron sus torturas. No puedo andar mucho en qué les hicieron, pero para este punto, los 7 policías ya se encontraban moribundos. Uno en especial era el bombero, sargento primero Jesús Mamani Morales. Se notaba que su estado era peor al de sus compañeros. Aún así, sus súplicas por auxilio solo fueron respondidas con insultos y agresiones. Por suerte, una mujer se apiadó del teniente a cargo. Le presta un pantalón y este se dirige hasta Yayagua, caminando por 2 horas. Una vez ahí, sus superiores le dan una funesta noticia. De todos los grupos que salieron por la mañana, solo 56 efectivos habían regresado con vida. No tenían el equipo ni el personal para mandar a rescatar a sus camaradas. Desesperado, contrata un auto particular por 1000 bolivianos, se dirige hasta la comunidad y luego de negociar con los bloqueadores, logra rescatar a sus compañeros. Lastimosamente, para ese punto, el sargento Jesús Mamani se volvía la tercera víctima fatal de los enfrentamientos. También se confirmaba la primera víctima civil, Vladimir Aguilar Choque, un joven de 17 años que se encontraba entre la parte civil de la caravana que intentó ingresar a Yayagua. Él fue confundido con un informante de la policía, fue sacado y agredido brutalmente, no obstante logró huir hasta su casa. Lo demás lo contaba el ministro de gobierno. Algunos de los elementos señala que tenía un palo con clavos. Inmediatamente él puede alejar a su hermano, se dirigen a su vivienda, llegan a su domicilio. Su madre empieza a curar a su hijo, quien presentaba mucho dolor. Empieza a utilizar remedios caseros para aliviar el mismo. Sin embargo, ya tiempo después, horas después, empieza a perder el conocimiento. Inmediatamente sus padres lo llevan al hospital, tratan de reavivar al muchacho. Por más difícil de creer que parezca, la violencia solo empeoraba.
se reportaba la quinta víctima. Se trataba de otro subteniente, Cristian Cayalcón. Solo tenía 22 años, cuando de igual forma fue capturado y torturado. Lo peor, la forma como acabaron con su vida, amarrándole un cartucho de dinamita en la altura del abdomen. Fue encontrado por sus compañeros, sin su vestimenta y con los restos de su uniforme desperdigados por la zona. Un gran muchacho, generoso, muy querendón de su madre y su hermana, que siempre lo ha tenido en alto por mi mamá, por mi ahora esta noche, mañana ya les veo. Y que es su mamita, porque una madre es bien difícil enterrar a su hijo. ¡Maldito Evo! ¿Dónde está mi hijo? ¿Recuerdas? Era exactamente la misma maldición que otra madre desconsolada le daba 15 años atrás. De esta forma se cerraba la violenta jornada. Un centenar de heridos, entre policías y civiles, algunos en condiciones críticas, una ciudad totalmente destruida, 5 víctimas confirmadas, la mayoría muy jóvenes. Si para algo sirvió esta tragedia, fue para visibilizar la zona. Por primera vez, una autoridad hablaba sobre este lugar de forma clara y tajante, más aún anunciando una intervención. Y se ha denominado zona roja porque precisamente en ese sector se habla de un México chico. Como la espuma, los medios y redes sociales se llenaron del mismo titular: México Chico, la zona sin ley. Y al mismo tiempo que La Paz volvía a Yayagua, empezaron los operativos e intervenciones en estos puntos rojos, buscando a los autores materiales e intelectuales. Lo primero que sucedió fue la quema de los sembradíos de cannabis por algunos sectores cercanos a México Chico. Por ejemplo, el sector de Lagunillas, donde se encontraron 14 toneladas de la planta. Eran 63 viveros, cada uno de 800 metros cuadrados. 20 se encontraban en procesos de cosecha y 43 ya estaban activos. Su valor aproximado, $2 millones. A pesar de ello, aún quedaban cientos, por no decir miles de otras plantaciones cercanas al lugar, que se pueden ver fácilmente en una búsqueda por Google Maps. Lugares que hasta la fecha no han sido intervenidos y que hacen pensar que esta primera redada de la policía simplemente fue un regalo de los comunarios para aparentar un falso control y que no se toque en sus demás plantaciones, que abundan en el altiplano boliviano. Así, la policía podía hacer alarde de haber desbaratado un negocio millonario frente a la prensa y a la población, pero realmente solo intervinieron una pequeña fracción de todo el negocio de México Chico. Al fin y al cabo, como vimos en todo el video, las altas esferas policiales tienen una relación intrínseca con este lugar. A la par, se hicieron operativos a lo largo de Oruro y Potosí, buscando a los culpables de la masacre de Yayagua. En total, 22 personas fueron arrestadas, incluido uno de los 4 francotiradores. Se trataba de Galo Jorge Chiri. Este hombre no solo era un francotirador entrenado, también era propietario de varias de estas carpas que mensualmente le daban 200.000 bolivianos, lo que hace pensar que no solo tuvo una participación en primer grado, sino que también era uno de los 43 financiadores que la policía había identificado. Otro de ellos era Ramiro Cucho, ex ejecutivo de CONAMAC, supuestamente el autor principal del hecho, quien ya tenía detención domiciliaria por los bloqueos de 2024. Sin embargo, esto no le impidió organizar los ataques en Yayagua. Para cuando la policía revoca su detención, el hombre huye. Se cree que al Chapare, donde se vincularon otros posibles financiadores, que usaban tanto el narcotráfico como el contrabandeo de autos chutos para financiar estos bloqueos, pues también se descubrió que se pagaba 300 bolivianos diarios a los bloqueadores. Asimismo se habló de otro negocio, la minería ilegal, algo que confirmó el viceministro Johnny Aguilera, un tema que una vez más da para todo un video, ya que tan solo hace unas semanas se descubrió que en este negocio está involucrado el cártel de Sinaloa, expandiendo aún más las fronteras del negocio de México Chico, siendo sus financiadores dueños de plantaciones, laboratorios o ferias enteras de autos chutos. Por ejemplo, entre los allanamientos en el domicilio de uno de estos hombres se encontraron armas de fuego, proyectiles de distinto calibre, cuantiosas sumas de dinero y, como no, carnets de militancia, inclusive docenas de poleras con el rostro de Evo Morales. Este hombre, como los demás autores intelectuales, se refugiaron en el Chapare, pero al menos
Luego de 25 años, se le dio cobertura mediática a una de las zonas más peligrosas de Bolivia, un territorio envuelto en el secreto, el otro búnker de Evo Morales, el segundo Chapare, un lugar sin ley, marcado por el crimen, la violencia y la muerte, el rincón prohibido del altiplano.